Bien, señores, estamos de regreso. Buenos días, doctor Jacín, doctor Espinosa, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días. Buenos días a la audiencia de la revista 110. Miércoles, que amanecemos con presupuesto. ¿Sí? Ya ¿Sin sorpresa? Bueno, que no se podía esperar sorpresa. Yo creo que el PRM estaba claro en eso, en que las iniciativas que habían tomado de cada modificar el presupuesto nacional era solo una iniciativa, no iba a tener mucha cabida. Pero mira, con excepción de la UAS, yo no vi ninguna otra gente que hiciera protesta para que le dieran más dinero. Pero yo creo que generalmente los cambios que se hacen al presupuesto es porque el presidente lo solicita. Yo no sé qué tanto cambio en el momento de la aprobación se introducen a la ley de presupuesto, qué tanta iniciativa tienen los legisladores después que le someten el proyecto como para realizar alteraciones al mismo. Fíjate que lo normal es que se apruebe tal cual lo envía el presidente. Y si después hay que hacer alguna modificación o lo que se llama un presupuesto suplementario, pues se hace con posterioridad. Y la práctica, por lo menos en los últimos años, ha sido esa. No conozco otra. Dígame, doctor. Tú has tratado un tema muy viejo y delicado. Y es que los presupuestos de los 4 años de un gobierno constitucional, y te estoy hablando de todos, son la causa de que los presidentes quieran tener su Congreso. Porque meterse a discutir, después de lo que le pasó a Antonio Guzmán, yo recuerdo el primer discurso de Antonio Guzmán del año 79. 78 ganó, ¿verdad? Claro. Febrero del 79, dijo, es la primera vez que República Dominicana inicia un año sin presupuesto. Porque, ¿te acuerdas que le metieron dos senadores? Y eso fue la de No Te Menees. Mira, aunque la ley dice que los presupuestos se pueden revisar y pueden reajustarse, óyeme, lo mejor es eso que pasó. Aprobado. Porque si tú coges la ley, yo no sé si hay, como ustedes dicen, que sé yo, qué de consecuencia. Régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia. Pero mira, si tú coges la ley, no hay ningún presupuesto que se haya manejado con la pulcritud que exige manejar un presupuesto. Cualquier cosa que tú hagas. Mire, ¿te acuerdas del fondo especial de la presidencia? Que era la cuenta especial. La cuenta especial. Eso ha sido manipulado en toda forma. Y de hecho, el 90% hay suficiente argumento, pero la ley dice otra cosa, que tú tienes que someterlo a otra cosa. Mira, por eso es que hay que tener su Congreso. Su Congreso. Porque es que mira el asunto de los presupuestos de los poderes de los síndicos. Eso te lo traje a ver y vine temprano porque quería tu opinión. El síndico de Asua pasó a ser el presidente de la Federación de Municipios. Y parece que el gordo, que es amigo mío, parece que él no está muy enterado de lo que es el Tribunal Constitucional. Y viene y dice que parece que el tribunal falló algo, que no le conviene, contra el poder de los alcaldes. Sí, es una decisión que tiene que ver con el manejo de los permisos de uso de suelo que ha estado circulando, que es una decisión del Consejo de Regidores. Entonces, hay síndicos que han estado opinando, reculando, otros han dicho, bueno, que no hay problema con eso. Yo creo que más que una decisión de planeamiento urbano, un aspecto de esa naturaleza tiene que ser del conocimiento del Consejo, independientemente de que nosotros después digamos que los consejos de regidores, todo el mundo anda buscándosela, porque el problema es que aparece ese argumento. Pero eso no quiere decir que no sea correcto que sean ellos. Pero tiene tres cosas. Primero, originalmente eran los regidores.
como debe de ser. Segundo, es mucho poder para un síndico. Para una persona es demasiado poder decidir sobre esa permisología y el uso de suelo. Y tercero, lo último que dijiste, las salas capitulares, salvo raras excepciones, se han convertido en una letrina. Ahí no se mueve. Ese pleito de Santo Domingo Oeste, ahí están discutiendo los dos cuál actúa peor. Por eso nosotros queremos que los regidores de Santo Domingo Oeste tengan la oportunidad de venir a responderle a Francisco Peña, que estuvo aquí y acabó con ello. Pero el pronunciamiento de tomarse un cafecito, háblanos de eso. Porque eso no sabe lo que es Milton Ray. Y que tomarse un cafecito. Y además para nosotros, ¿qué significa un cafecito? La connotación de tomarse un cafecito, como tenemos que arreglar. ¿Qué nos acuerda eso? ¿Tú te acuerdas? No. Hay que rememorar eso, doctor, porque yo soy uno que hasta no lo supe hasta que usted no me lo explicó. Yo no me acuerdo. Tomarse un cafecito fue en las declaraciones de Ramiro Matos González, con el juicio contra Cuervo Gómez, Leonel Almonte y Peña Valentín y Jorge Blanco. Decía el ex secretario de la Fuerza Armada, testigo. Y cuando interrogan a Ramiro Matos González, dice, ¿y qué le pasó a usted? Dice, mire, yo le voy a decir una cosa. Lo mejor que hizo el presidente fue sustituirme. Porque es que estaban cogiendo una costumbre de cada vez que había un negocio, mandaban a tomarse un cafecito al suplidor conmigo y yo no tomo café. Entonces, yo no tomo cafecito. Entonces, se hizo famoso que Jorge Blanco, cada vez que quería hacer que alguien haga un negocio, lo mandaba a tomarse con dos personas, o con el asesor presupuestario, que era Leonel, o con el secretario de las Fuerzas Armadas. Entonces se hizo famoso y se desacreditó el cafecito. Porque tomarse un cafecito era ver y hagan un yachullo. Y ahora él parece que no sabe bien de lo que él estaba hablando. Porque primero a un tribunal constitucional, que hoy por hoy, yo sé que es la Suprema Corte, pero hoy el Tribunal Constitucional es el que está diciendo la última palabra aquí. Así es que yo creo que se equivocó el alcalde de Azo. En el término, por lo menos en el término no sabemos si las intenciones. No, definitivamente. Él pudo haber dicho que va a solicitar reunirse con los magistrados, pero el término, por lo que le decía, y usted aclara muy bien, tomarse un cafecito en la República Dominicana es ir a arreglar algo. Vamos a hacer un negocio. Vamos a aclarar estas cosas entre nosotros. Entonces, evidentemente que actuó ahí de manera incorrecta el nuevo presidente de la Federación de Municipios de la República Dominicana. Así que me imagino que sus asesores, doctor, lo llamarán a capítulo. Claro que hay un problema, que nadie le hace caso a los asesores. ¿Aló? A los asesores. La gente tiene asesores para nada. Porque en definitiva hace lo que le da su reverenda gana a la gente. Eso es así. Pero doctor, el tema de tener su congreso a favor para esas materias, yo pienso que tiene mucho que ver con las prácticas y la cultura política de nuestros países. Fíjese, hay un señor que ha estado escribiendo mucho sobre cómo debe estructurarse el presupuesto y cómo debe haber equidad en el mismo, que es Ara Hatton, que ha hecho un desglose interesante de las partidas presupuestarias y que debiera corresponderle, por ejemplo, a cada provincia, no solo en función de su necesidad, sino en función también de su conformación poblacional, y cómo en lugares se ha concentrado mayor partida presupuestaria que en otros, y cómo en algunas zonas que debiera corresponderle un porcentaje se ha disminuido y en otras se ha incrementado. Yo creo que el tema del presupuesto, yo siempre me he preguntado cuáles son los criterios
que usan los técnicos al momento de elaborar el presupuesto nacional, porque a veces hay partidas o obras que usted entiende que son necesarias y que el presupuesto le da larga, nunca se contemplan las partidas para concluirla, pero al final el presupuesto refleja básicamente la voluntad del Ejecutivo, no importa que tenga o no su Congreso a favor, sino que en definitiva la estructuración parece que esa es la lógica que sigue, no así, digamos, las necesidades puntuales de cada demarcación geográfica. Entonces, esta es una discusión también interesante que habrá que desarrollar, pero los técnicos en la materia son los que están calificados para hablar de ese tema. Ayer, el PRM, usando como vocero a su candidato presidencial, que es Luis Abinader, expuso ese tema, que fue un estudio que hizo del presupuesto y de la situación económica dominicana, básicamente presupuesto y deuda externa, y la deuda pública. Y justamente eso lo hizo el equipo económico encabezado por Seara Hatton. Y se habló de lo que dicen las primeras páginas de los periódicos, pero cada director tituló lo que ellos preguntaron, que es normal. Pero yo te voy a decir algo. Quizás cuando esté aquí el doctor Hanna, quizás nosotros hablemos más, porque nosotros nos invitaron. Y yo creo que el PRM hizo un ejercicio interesante. Primero hizo su papel de oposición. Lo hizo su papel de oposición. Pero al final dice, si ellos quieren, nosotros les decimos cuál es la forma, la visión de nosotros de cómo resolver el problema en que ellos están. Aunque tienen duda de que la parte política dañe, por ejemplo, los gastos corrientes, los sueldos. Tendrían que revisarlo y tú sabes que eso es político. Ahora, desde el punto económico, ellos se comprometen, así le preguntan. Ellos pueden recomendarles, incluyendo el capítulo de emergencia de la solución de los problemas de las lluvias. Fue una posición buena, pero algunas cosas fueron como forzadas, porque usaron los mismos datos del gobierno, usando gastos del gobierno. Pero te voy a poner un ejemplo, que fue la pregunta que hizo la revista. ¿Por qué ellos presuponen que si el gobierno se endeudó, este gobierno se endeudó en 9.000 millones en 4 años? Ellos presuponen que este gobierno se va a endeudar en 9.000 millones en estos 4 años que faltan. Pero sin ninguna base. Bueno, porque si lo hicieron ahí, lo van a repetir. Y fue interesante, porque lo que más les preocupa a ellos es la deuda. Lo que más les preocupa es la deuda y la comparación de esas deudas con otros países. Dice que nosotros estamos peor que Grecia. Que estamos peor que Grecia. Por la fórmula que la capacidad de pago nunca se ha tomado en cuenta. Entonces te planteo una serie de cosas que eso debió ser discutido con economistas, no con periodistas. Bueno, sí. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con otro. Ven, Carlos, dígame. Hay cosas que tú no puedes pasar de una época a otra. Y yo le decía al doctor que nosotros tenemos amigos mutuos, que así como un sacerdote hace votos cuando se ordena, o sea que los sacerdotes hacen votos, y hay 2 tipos de votos. Hay un voto que hacen los sacerdotes que hacen
que están en monasterios, que pertenecen a órdenes. De clausura. Eso tienen 3, no, lo de clausura no, por ejemplo, los franciscanos, los capuchinos, los dominicos. Los salesianos. Los salesianos, ellos hacen 3 votos. Castidad, obediencia y pobreza. Los otros, que son esos párrocos que tú ves por ahí, hacen votos de obediencia al obispo y de castidad a Dios. No hacen pobreza porque ellos pueden tener bienes, por ejemplo, que hereden de su familia, ¿sí? Gente que son miembros, pues no tienen que hacer votos de pobreza. Pero resulta que a mí me sorprendía mucho que cuando aparecía una persona que fue militante de izquierda en el pasado, yo decía, caramba, tú la izquierda le puede acusar de divisionista, pero la izquierda tú no encuentras gente que no haya abandonado esa fe, porque sea una fe. Como una doctrina. Tú no lo encuentras como personas corruptas. No, aquellos que son corruptos y fueron izquierdistas, ellos colgaron los hábitos. No, ellos se fueron de la izquierda. No, incluso los reveses que han tenido los regímenes socialistas los sufren bastante, déjeme decirle. Se sienten, se le ve la congoja. Ya eso es otra cosa. Es la reacción de ellos frente al fracaso de su modelo. Porque el problema es que los más creyentes en ese modelo tienen el mismo efecto que, por ejemplo, a una persona que se haya pasado la vida creyendo en Dios y que de buena primera ahora venga alguien y le demuestre que Dios no existe. Óyeme, eso es un problema. O alguien que toda la vida haya estado creyendo otra cosa y después le demuestren que Dios sí existe. ¿Qué yo quiero decir? Lo que yo quiero decir es que esas dos situaciones me parecen que son similares. El izquierdista militante de la vida entera, con los principios que ellos defendieron, ellos no dicen yo me equivoqué, sino se equivocó todo el mundo. Pero por otra parte, tienen la misma esencia de que ellos, en vez de meterse en un seminario y jurar por 3 votos, por 2 votos, lo hicieron en un movimiento político, pero con el mismo criterio. Tú no viste a Hawking, que es un sabio ateo, conversarlo más bien con el Papa Francisco, que en el fondo ellos están diciendo lo mismo, pero uno con Dios y otro sin Dios, pero están diciendo lo mismo. Lo que quiero decir es que hay personas que han hecho voto. Y ahora que se muere Fidel Castro y todo el mundo va y era el mejor. Es más, eso se puso en una situación tan difícil que el que dice una palabrita negativa de Fidel Castro hoy es un apóstata. Hoy no se puede hablar de eso. Criticar a Fidel Castro. Ay, Dios. Están diciendo que... Mira lo que le dice Oppenheimer. ¿Tú viste lo que le dice Oppenheimer? No, no lo vi. Fidel fue de todo, menos un valiente. Hasta eso. Y yo creo que fue un valiente y quizás fue de todo. Yo diría que más bien podríamos decir que fue terco, que llevara hasta el final la consecuencia de lo que es un modelo hasta inclusive volverse anacrónico, es decir, fuera de la época. Tú tienes, y el doctor tiene amigos, que nosotros hablamos con ellos todos los días, que no aceptan que se equivocaron, sino que se equivocaron los otros. Se equivocó todo el mundo menos yo. Ayer encontré una muchacha que en el año 79 yo trabajé con ella y ella era luchadora social. Pues ella todavía está parada en ese mismo pie. Y cree de verdad que esa es la solución. Pero en el mundo actual, ¿hay actividades en las cuales ellos puedan sentirse todavía que están aportando a una sociedad, doctor?
No, lo que pasa es que no se han dado cuenta que tú puedes hacer un buen papel en la vida, en la sociedad y en la política sin tener que asumir esas posiciones, que la fuerza, el poder, lo que tú quieras, te encargaron de demostrarse que tú fuiste muy radical y que hay muchas cosas que son un sueño. ¿Tú quieres ver un sueño? Vamos a darle lectura a un discurso de Fidel Castro en el año 2000, que era todavía jefe de Cuba. Doctor, yo creo que antes de pasar al discurso, a la definición que hace Fidel de su concepto de revolución, yo no sé si hablar de sacerdocio cuando uno asume determinadas posiciones ideas, políticas. Bueno, ideas, y se convence de que llevarla a la práctica posiblemente sea lo más efectivo, lo que dé mayores resultados en función de ese ideario y de esa concepción ideológica que usted pueda tener. Yo creo que de eso se trata. Y yo no sé si el tema, y le he dicho siempre, si hablar de fracasos de modelos, yo no sé si podemos llegar a ese punto de hablar de fracasos de modelos o de hablar de fracasos de los hombres y mujeres encargadas y encargados de aplicar esos modelos. Yo creo que ahí es que está el meollo del asunto, porque definitivamente uno hablar de socialismo, y a veces yo digo, ¿por qué me hablan de socialismo democrático y socialismo no democrático? Eso es una contradicción. Filosóficamente el socialismo tiene que ser esencialmente democrático. Lo que pasa es que las diferentes derivaciones, las diferentes experiencias que ha pasado, ha llevado también a que existan entonces estos paralelismos entre un socialismo utópico y un socialismo democrático, o un socialismo del siglo XXI. Pero se puede hablar de democracia cuando el organismo que detenta el poder, es decir, el partido que se hace representante de una sociedad completa, solamente convierte en externa una democracia que es interna, es decir, se limita solamente a designar quién de ellos es que va a gobernar. Esas son de las deformaciones que hay que discutirlas en el momento. Esas son de las cosas que hay que discutirlas. Cuando se habla de dictadura de clase, no se habla de dictadura necesariamente de un partido ni de una persona ostentando el poder por los siglos de los siglos. No se trata de eso. Va mucho más allá. Y aquí esta definición que vamos a ver, que en el 2001, que en el 2000, 1 de mayo del 2000, da Fidel, que yo creo que sienta la base para lo que se está viviendo en Cuba y para lo que viene hacia Cuba, que reitero, será a la cubana. Y el desfile de voces que vimos ayer, tomar las palabras en el acto en honor a Fidel, yo pienso que por ahí anda la cosa. Una reafirmación de compromiso de mejorar significativamente lo que se ha hecho, de enmendar los errores. Y posiblemente esta definición muchos se asombrarán de lo que dice Fidel, sobre todo el dictador, doctor, que dice lo siguiente: revolución es del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender los valores que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia, realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo,
nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Esa es la definición que desde el 2000 dio Fidel como concepto de revolución. Y creo que justamente los cubanos parece que iniciaron el proceso de transición con la llegada de Raúl. A mí me parece que no, que la conciencia que ellos han tenido a partir de esa definición de lo que deben cambiar viene desde ahí. Entonces, lo que están esperando, qué va a pasar a partir del próximo día 4 con Cuba, a lo mejor encuentren la respuesta en eso y en las intervenciones que vimos. Y también en muchas de las declaraciones que se recogieron, algunos de los pobladores de Cuba, que muchachos jóvenes también, con unos planteamientos interesantísimos de cómo continuar ese legado histórico y posiblemente contrario a lo que algunos prevén. Lo que puede haber es exactamente lo que estamos observando, una reafirmación de compromiso, pero no quedarse en el pasado, sino tomar como punto de partida. Eso es posible, realizarlo. Yo pienso que sí, doctor. Tratar de cambiar lo que hay que cambiar, libertad plena. No. Coger eso, primero libertad plena, que esa fue la única cosa que yo cogí, libertad absoluta, que así es que dice. Libertad absoluta, yo te digo, plena. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, que las sociedades pueden conducirse con niveles de libertad mucho más amplios que lo que se ha vivido. Y sobre todo las experiencias de los modelos que se han denominado socialistas. El bloqueo fue la causa de que los señores que en el 59 tomaron el poder en Cuba no hayan podido materializar eso que dice su líder. ¿Es la razón? Yo creo que tiene parte de influencia, doctor. Creo que sí es innegable. Que hubiese sido Cuba sin un bloqueo económico. Que hubiese sido Cuba si en vez de estar en la patio trasero de los Estados Unidos, hubiese estado metido en el norte de África, por ejemplo. Sin la presión cotidiana de tener que dedicar esfuerzo y recursos a defenderse para que no le pase lo que le pasó a Allende, por ejemplo, o lo que le pasó a Juan Bosch. Porque el momento histórico también hay que verlo. Cómo esta nación, ubicada a pocas millas de los Estados Unidos, tenía también que dedicar mucho esfuerzo y recursos a tratar de automantenerse. Entonces, esos momentos también hay que tomarlos en cuenta. Claro, hay muchas situaciones que hay que revisar al interior, como la que hemos hablado permanentemente acá, pero no sé, y le decía, si es una forma de uno justificar cosas que pasaron. Se habla mucho de las libertades, la libertad de tránsito, que los cubanos no podían salir, pero tampoco solamente los recibían en Estados Unidos. Y ese discurso ellos lo han ejercido en el ejercicio del poder en Cuba. No, yo creo que ahí están los desafíos. Llevar a la práctica lo que usted idealiza. Porque hay cosas que no tienen que ver con Estados Unidos. El hecho de que solamente una persona era capaz de llevar a cabo ese programa. No hay más cubanos en capacidad. Número 2, de los 50 años, de los 60 años, 50 nos lo pasamos o dependiendo de los soviéticos o dependiendo de Venezuela. Solamente 10 nos pudimos manejar solos, que fue de la caída del muro a la ganada de Chávez. Sí. Cuando tú oyes que yo no conozco a nadie, una persona no conozco, que no sea enfermo, que quiera irse a radicar a Cuba. Nadie. Ni siquiera sus defensores más grandes. Todo el mundo lo quiere salir de Cuba. Solamente los que quieren buscar atención médica quieren ir a Cuba a atender atención médica, porque la educación y la salud. Es decir, yo creo que la palabra pleno en política no se puede hablar de pleno, de absoluto, porque que mientras haya hombre en la tierra, yo creo que se puede hacer eso que está ahí. Lo puede hacer hasta Donald Trump, si lo quisieran los americanos.
Ahí es que está el Pues, gran problema. hasta eso que está ahí lo pudieron. Resulta que pero el capitalismo resulta, doctor, que justamente esas son las diferenciaciones que hay que hacer. La esencia del régimen capitalista es la acumulación de capital, la garantía de privilegios, no la redistribución de lo que se produce. Entonces, filosóficamente es incompatible. Por eso Estados Unidos, siendo la nación que tiene, tiene millones de pobres. Mira, Cristina Kirchner no pudo asistir al funeral. Los actos fúnebres. Y hizo una descripción, siendo amiga íntima de Fidel Castro y defensora del régimen y defensora de Fidel ahora. Hizo uno de los... Y el punto que más me llamó la atención fue cuando habló de la pobreza. Porque yo lo que no sé es, así como los americanos quieren ser todos millonarios, porque todo el mundo en el corazón de todo americano es un millonario lo que hay, pero yo no creo que en el espíritu de toda persona que tenga tendencias de luchas populares y de socialismo sea la pobreza. No, doctor, no lo creo. Yo creo que por el contrario, si justamente lo que se plantea es superar la pobreza. Ahora, para usted superar la pobreza, usted tiene que producir riqueza. Si no produce riqueza, no puede distribuir riqueza, va a reproducir pobreza. Y eso es lo que hemos estado observando en Cuba. Eso no quiere decir que el modelo, que lo que origina estas teorías políticas e ideológicas haya fracasado. Eso que describió Fidel es un sueño. Bueno, justamente de eso se trata. Pero eso es un sueño, más nada. Y los sueños. Claro, doctor. Porque eso mismo él no lo puso en práctica ya. Bueno, vamos a una pausa. Es así. No lo puso y habrá que ver cada cosa. Ahora tú vas a decir, no lo puso en práctica porque no pudo. Pero él quiso. ¿Verdad? Yo creo que uno de los aspectos que uno tiene que ver, doctor, usted decía el tema de una sola persona. Esa es una de las grandes debilidades que tiene lo que en un momento han implementado las teorías socialistas, que han hecho una interpretación acomodiza, que han hecho de la dictadura de clase la permanencia indefinida de un hombre en el poder. Y aún en las reglas que llaman mucho a la democracia, que es participar en elecciones cada 4 años, cada 10 años, o cada 5 años, o con el multipartidismo, que hay líderes que se creen mesiánicos, que son insustituibles, y que sin ellos las cosas no cambian. Y reitero, cuando un proceso político se dirige sobre la base de una figura, eso no es revolución, eso es estancamiento. Bueno. Y definitivamente, si no hay otro capaz de continuar lo que se inició, no sirve. Bueno, yo creo que lo bueno, a mí no hay que decírmelo. No. Lo que es bueno para todo el mundo y yo lo entiendo. Yo entiendo que si esos mismos señores se hubieran postulado y eran buenos, ya hubieran ganado de robo. Pero no quisieron hacer las elecciones. Ninguno, ¿eh? Pero tendrán. Vamos a una pausa. Eso vendrá, seguro. Se le desbarata el régimen. No, doctor. Vamos a una pausa. Pausa. Por otra parte, quisiéramos decirle que en el día de... Primero, solidarizarnos con una periodista que ha estado en los últimos días haciendo 2 cosas. Visitando algunos lugares inundados y en su programa señalando la poca cobertura que le están dando los medios de comunicación a la tragedia nacional, que se confirma hoy cuando el gobierno se ve obligado a pedir una ley que le permita usar fondos para ese problema. Lo que denuncia Altagracia Salazar, con mucha razón, es que a veces te ponen en un periódico una información acerca de un periodista acucioso que se disfraza de loco, un artículo fabuloso, muy bien hecho, porque pone de manifiesto el problema del trato que se le dan a los enfermos mentales, pero se olvidan de miles y miles de personas que están pasando las 1001 noches y que, como decíamos ayer, el gobierno le ha estado siguiendo los pasos, a veces está por delante de ellos, a la tragedia.
Tenemos hoy al doctor Cruz Jiminián, que ha derivado toda la ayuda que envían amigos de él de Estados Unidos a su fundación y la ha entregado totalmente a la ayuda. Igual que una empresa privada que ha hecho 3 donaciones a los damnificados. Miren, eso es un río encima de una calle. La situación es extremadamente difícil. El EIR hizo una donación a la gente de Moca, inicialmente, de colchones y efectos que hacían falta en esa localidad. Hizo también una en Puerto Plata y ahora se va a disponer a la reconstrucción de casas de personas que han perdido su vivienda o se han destruido. Decía el senador por Montecristi que solamente en Montecristi se calcula que más de 1000 viviendas se han destruido con esas inundaciones. Nosotros creemos, y hoy vamos a hablar de ello con el doctor Hanna, nosotros creemos que realmente hay que hacer un plan de salud. El gobierno ha hecho lo posible, pero así como decíamos, la Fundación Cruz Jiminián, la Fundación de Balachapel y el gobierno son los únicos campos. Digo, hay mucha solidaridad, pero no tanta como debió haber. Por ejemplo, ayer recibimos la información de que todas las fiestas navideñas que están convocadas para diciembre han sido suspendidas. Todas las fiestas navideñas, pero eso no se para ahí. Y el costo que se tenía previsto utilizar en esas fiestas se van a dedicar a ayudar a los damnificados. Así es que queríamos decir eso porque Altagracia es la persona que más se ha quejado de que los periódicos no han ni siquiera dado 1% mínimo de los daños que hemos recibido de esas inundaciones. En el día de ayer se llevó a cabo una denuncia que a nosotros nos llena de pena, pero nos da un poco de satisfacción porque es una denuncia que hemos estado haciendo en los últimos meses aquí constantemente. Ustedes recordarán que hemos dicho que si educación tiene el 4% que a veces sobrepasa los 100.000 millones, salud pública tienes apenas un 2%, la mitad y quizás menos. Pero salud pública tiene las compañías, las ARS, que deben de cubrir una parte de la salud. Entiendo, si hay más de 2 millones de personas bajo el régimen de la seguridad social, entiendo que la seguridad social está cubriendo esos gastos. El problema es el siguiente. El problema es que hay una reunión de suplidores que dicen que OISOE, otra vez OISOE, está discriminando y comprando fuera de ley los centros de atención primaria que ellos están construyendo. Y yo quiero decir algo. Primero, ¿por qué razón una construcción que puede hacer obras públicas o en este caso OISOE, por qué esa construcción tiene que suplir también los equipos médicos de un centro, si esa es una función de salud pública? Entonces se están quejando los suplidores de que todo se lo compran a una empresa que se llama Bionuclear. Nosotros no sabemos de quiénes son, pero hemos dicho que realmente en la administración de los hospitales no está funcionando lo razonable, sino que lo que está funcionando es la política.
y volvemos y decimos, las compras, el personal y todo eso lo están manejando los políticos en los hospitales. Ayer se puso de manifiesto cuando un grupo de personas se está quejando. Si usted sigue ahí buscando, va a encontrar que son políticos los que están comprando. Lo va a encontrar así. Queríamos decir eso. Lo de Fedomu yo quisiera oírte. Cuando el presidente de Fedomu dice que el Tribunal Constitucional le pone a los municipios contra la pared y que Rafael Hidalgo, que es el síndico de Azua y presidente de Fedomu, dice que la sentencia lo despojan a los alcaldes de facultades para autorizar permisos. Pero más adentro dice que si quisiera beber un cafecito con el Tribunal Constitucional. Yo contaba esta mañana lo que es beberse un cafecito, pero ¿cómo un alcalde a una sentencia la recurre? No es mediante un abogado, o ya eso es inapelable. Porque ahí no hay nada que hacer. Cuando el Tribunal Constitucional falla, ya se agotó la instancia. Y el café lo puede resolver la cafeína. Bueno, depende de qué le echen al café. No, doctor, eso no hay nada. Yo lo que quisiera que Ramiro Matos González venga aquí para que él le explique lo que es un cafecito en el idioma popular dominicano. Cuando un funcionario lo mandan a tomar cafecito, eso es mala palabra. Vaya a arreglar algo. Sí. Entonces doctor, no sé qué hay que arreglar en esa materia. Deje abierta la posibilidad de que él no conozca lo que significa ese término. Ahora estoy yo... yo creo que pudiera... Ahora estoy yo arrepentido de haber recomendado a una gente que se tomara café con otra porque le estaba tal vez diciendo una cosa mala. Pudiera existir la posibilidad que no sepa el origen, pero todo el mundo aquí domina cuando a usted lo inviten a tomarse un cafecito. En esos tonitos que se dicen, sí, vamos a arreglar algo que no está bien. No, que eso es así. Pero yo creo que él se equivocó y sí, equivocarse de humano. Señores, Leonel Fernández y Félix Bautista han hecho una caricatura genial por su influencia que tienen en el país, en España. La caricatura dice, los corruptos estamos sufriendo una persecución. Ay, Dios. Está bien eso, ¿verdad? Pero Bauta Roja dice que... O sea, ya ser corrupto es tan tolerable que hasta pueden denunciar públicamente los malestares. Lo están persiguiendo mucho. Eso. Hay que llevarlo suave. Se le pone difícil la cosa. Bien. Hay un tema que es el presupuesto que trató ayer, está saliendo en todos los medios, la exposición que hizo Luis Abinader de una posición sobre el análisis de presupuesto y de la deuda externa de un equipo que es el equipo económico del PRM. Yo creo que fue muy buena exposición, aunque tiene algunas cosas que yo no le entiendo. Por ejemplo, él le ofrece al gobierno resolverle los problemas, si le preguntan. Yo digo, ¿cómo te vas a resolver ese asunto? Todo, incluyendo los fondos especiales para las emergencias. Para las emergencias. Ahora, ellos entienden que la parte de la nómina es muy difícil porque habría que entrarle a esa gente, ¿verdad? Y ahí es que la puerca tuerce el rabo. De eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.